Bueno, pasemos al siguiente entonces. Pasemos, este personaje para mí uno de mis favoritos. Michael Jordan. El Air, como le dicen. El aire. 17 de febrero del 63, Águila Resonante Azul, El Vidente. King 215, Onda Encantada de la Luna, Michael Jordan. Vamos con su firma galáctica, sea. Veamos la afirmación galáctica de este King Águila Resonante Azul, Michael Jordan, King 215, canalizo con el fin de crear. Inspirando la mente. Sello la salida de la visión con el tono resonante de la armonización. Soy guiado por el poder de la realización. Exactamente, por la mano. Y el oráculo del águila resonante azul tiene como análogo a la semilla resonante, que es el King 124. Tiene como guía a King 7, mano resonante. Tiene como antípoda al King 85, que es serpiente resonante. Y su oculto es el lanzador resonante, Sí. que es el King 46. Tiene como ciclón el 143, Noche Cósmica. La Onda Encantada del Mono, ese es el de Michael Jackson. Ahí hay una conexión MJ. Claro. Nació en el año de la luna, en el anillo solar de la luna solar y en la luna galáctica Cali 11. Bueno, a mí Michael Jordan, a mí me gusta el básquetbol, creo que es el deporte que más me gusta, a ti también. Ujú. Y siento que cuando hablamos de básquetbol, la discusión siempre es quién es el mejor de todos los tiempos. Y yo no sé cómo existe esa discusión todavía. Sí. Yo no sé cómo todavía puede haber gente que dice algo, porque cuando tú miráis la biografía y miráis el impacto que tiene Jordan en el mundo del básquetbol, desde cómo se juega, desde la mentalidad, viendo el tema de la mente, la visión de juego desde el punto de vista de la acción, la creatividad para crear cosas nuevas, como este hecho de saltar y volar, ¿te fijáis? Que le apodaran el aire, ¿te fijáis? Claro. Como del trato de cómo las marcas ingresaron a la NBA, de ahora siendo actual, del tema de cómo hacerse cargo de un equipo y de venderlo al precio más alto en la historia de la venta de los equipos, el hecho de haber aconsejado a personajes como Charles Barkley a poder negociar parte de sus contratos que tengan que ver con un porcentaje. O sea, un tipo que estaba abarcando todas las áreas del deporte de una manera en donde fue un modelo. Sí. Un modelo, Lo sigue siendo. lo sigue siendo, un modelo a seguir por todos los deportistas. Es decir, tú miras la historia de Michael Jordan y te vas a dar cuenta cómo se maneja el tema del básquetbol y a mí y te voy a dar la palabra, tío, que sé que tiene que ser un montón de verdad, un montón de cosas, ¿verdad? Que incluso se retiró para jugar béisbol y volvió para ganar 3 campeonatos de básquetbol. O sea, No, ya es una cosa... algo que no tiene mucho sentido. Sí. No, aquí esto... bueno, estamos hablando del águila, ¿cierto? Sí. De la creatividad. Y eso a mí siempre digamos, me ha llamado la atención. Porque Jordan, digamos, en la década de los 90 fue un ícono global. Claro. De hecho, posicionó al básquetbol a nivel planetario, sobre todo cuando fue el Dream Team de Barcelona, De Barcelona, sí. 92, donde, digamos, expandió el básquetbol a todo el mundo y desde ese momento la entrada de jugadores extranjeros a la liga, digamos, norteamericana fue, pero Claro. lo cambió todo, inclusive hasta las capacidades de contratos, digamos, multimillonarios, también cambió todo. Cambió el Eh, negocio. me llama la atención, por ejemplo, que siempre se le asocia con la canción de Space Jam, Ya, Fly Like a Eagle, ya, perfecto. que le hace, vuela como un águila, Claro. a un águila resonante, y que bueno, es una canción de los años 70, pero que digamos, la canta Seal, Ya, perfecto. que es la canción que es conocida, digamos, de Space Jam. Y Seal es tierra solar, de la misma onda De la encantada de la misma Onda luna. Encantada de la Luna. Sí. Perfecto. Y a Charles Barkley, Ya. que es chistoso porque están como 3 días de diferencia del cumpleaños. Ya, eso no lo sabía. Digamos, de nacer en el mismo del año, mismo en año. febrero Claro, claro. de ese año, y es un espejo solar. O sea, Ya, perdón, espejo planetario, espejo planetario, ya. de la onda encantada de la luna. Claro. Y que es uno de sus mejores amigos que también, claro, Sí, compartieron, y que, digamos, comparten parte de esa historia y reflejan mucho digamos, de esta conexión que tenían. sí, no.
Y bueno, veamos un poco su historia. Partamos desde cómo se llama, desde que partió a los 13 años, ¿cierto? Cuando Mm, estaba en el Sol 7 de la onda encantada del mago, empezó por su tema con el básquetbol, siendo que su papá era fanático del del béisbol, béisbol. sí, Y ahí también tiene que ver, cuando se muere el papá, tiene todo un tema, ¿cierto? sí. Pero entra a trabajar, o sea, entra a estudiar a la Universidad de Carolina del Norte, ¿cierto? A estudiar geografía en el año 81-82, cuando tenía 18 años. De hecho, se gradúa de Sí, geografía. pues se graduó de geografía, pero empieza a, a- 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 a destacar en el año 83, la temporada del 83, cuando tiene 20 años. Ahí es cuando empieza a sacar como la imagen de ganándose el mejor jugador de la temporada y está Mm, transitando el águila magnética. En el fondo, a mí esa fue una sincronía que me llamó mucho la atención, como que eh, partió siendo reconocido en su año de cuando se estaba transformando. Estamos hablando del 83, es claro. decir, entre el 83 y el 96 se produce esta expansión azul de transformación y es donde vamos a poder ver que tiene gran parte de su historia está en ese periodo. Sí, porque ahí es donde él en la Universidad de North Carolina, que nunca había ganado un campeonato universitario, él encesta la canasta ganadora contra Georgetown Ya, de Patrick Ewing en el tiro que lo convirtió de Mike Jordan a Michael Jordan. O sea, claro, como que ahí le dio un nombre maduro. claro, claro, Mike era como el nombre diminutivo claro, y claro. Michael era ya su nombre como de adulto y ahí se da cuenta que la capacidad que tiene y por eso el año 90 el 83, que el del águila magnética, la rompe con todo. De Claro. hecho, es tan superlativo su crecimiento que él iba a entrar a un cuarto año universitario, pero le recomiendan decir de que, sabes que tú ya estás ahí así, pero más que listo Tenéis que desafiarte. para saltar al profesionalismo. Así que termina siendo, de hecho, no la primera selección del draft, que es como Sí, o sea, fue tercero. fue tercero, y ahí hay algo que todos los técnicos, digamos, de la época eh, le dicen a todos los equipos de la NBA, digamos, oye, ¿qué necesitáis? No, yo necesito un centro o necesito Claro. un alero grande. Pon a Jordan de centro. El mejor de todos, da lo mismo, ponlo donde Donde sea. sea, claro. Y bueno, no lo ponen porque Claro. al Yo me, final ima- hay yo me dos. imagino los dueños de los equipos del primero y no creo que lo anoté, no lo voy a buscar. Portland es el que más sacó, digamos, el que perdió porque el número uno fue Hakeem Sí, pues Olajuwon, fue a la que en Juan. verdad Es un crack también. y es indiscutible porque lo que hizo Jordan y que lo que cambió fue que la dominancia de los jugadores era en el juego interno. O Claro, sea, eran de un Will Chamberlain, de claro. un Kareem Abdul-Jabbar, de un Bill Russell. O sea, las grandes dinastías del básquetbol en ese tiempo no eran de un shooting guard o de un guardia. Claro, para los que no entienden, para darle contexto, son los que juegan cerca del aro. Claro, Ese era el dominio estaba de cerca jugadores del aro. grandes. Claro, Y nunca había existido un jugador, digamos, un poco más chico que haya dominado tanto el juego como lo hizo Jordan. exacto. O sea, ahí Jordan, digamos, y lo impresionante es que él comenzó desde el principio. O sea, él nunca fue un novato, Claro. realmente. Llegó a jugar, a dominar. Llegó a dominar y a promediar 28 puntos por partido cuando era, Y me acuerdo que, cuando era el- que- novato. que- Es una que, cosa eh, increíble. los primeros años, claro, llegó a Chicago Bulls, que Chicago Bulls era un equipo nada. Nada. Claro, y llegaron por primera vez, creo, a los playoffs o a segunda ronda de playoffs con Jordan y tuvo que ir rompiendo porque en esa época estaba los Detroit Pistons, que Claro. eran como el equipo duro, ¿cierto? Sí. Que chocaban siempre con ellos, chocaban siempre con ellos. Entonces fueron unos primeros años en donde no llegaron a las finales de conferencia, tampoco llegaron a las finales, obviamente, de la NBA, pero ya empezaban a mostrar en cuanto a individualidad, en cuanto a los números de Jordan, que eran muy, muy, muy destacados en base a lo que un alero tenía, ¿cierto? Claro. Y que fue madurando no solo con el desarrollo de su capacidad personal, sino que con la capacidad de ir armando el equipo. Y ahí te hablamos de Scottie Pippen, ¿cierto? Hablamos después en la segunda etapa con Dennis Rodman, ¿cierto? Mm. Pero en la primera etapa, de armar un equipo de que cumpla la expectativa y la mentalidad de Jordan. Claro. Porque en el fondo, hoy día la mentalidad del juego del básquetbol es la mentalidad de Jordan. ¿Te fijas? Antes no existía la Ahora mentalidad de Jordan. tuvo un quiebre o digamos un punto de inflexión importante la mentalidad de Jordan, porque Claro. en esos primeros años él quería ganar todas
todos digamos, los premios individuales. Ya. Entonces, por eso quería ser el mejor anotador, quería ser el novato del año, quería ser MVP de la liga, Creo que incluso el mejor creo que el jugador. único jugador que ha ganado el anotador del año y el mejor defensa del año juntos. Sí, de hecho, el único, tú me mandaste un video, así Yo te que es mando un video, sí. hay 5 temporadas donde él fue el mejor claro. en todos los ámbitos, porque era muy ofensivo, pero también muy defensivo. Pero aquí es donde hay una historia, de hecho, en sus primeros años. Se pierde toda la segunda temporada porque se fractura un hueso ¿Verdad? en el pie y se tiene que perder casi toda la temporada. Y cuando vuelve digamos, a retomar ya al final de la temporada, le ponen un límite de minutos. Ah, ¿Ya? ya. Solamente puede jugar 7 minutos por mitad. Por O sea, mitad, sí, es por poquísimo. mitad. Poquísimo. O sea, Son 24 por son mitad. 24 por mitad y solo podía jugar 7. O sea, 14 minutos en total de un partido. Claro. Entonces aquí es donde él empieza, digamos, a tener este conflicto de mentalidad con la dirigencia, ¿ya? Específicamente con Jerry Krause, porque en ese minuto, digamos, no eran tan competitivos y les convenía perder para ganar más puestos Dentro del draft del próximo año, que eventualmente pretender llegar a playoffs o salir campeones. Y digamos, terminan yendo de todas formas a playoffs, ¿cierto? Siendo el último, el octavo clasificado, y les toca contra los más poderosos de la NBA en ese minuto, que eran los Boston Celtics. ¿Verdad? De Larry Bird y Kevin McHale y, digamos, un equipazo, digamos, de los mejores, de hecho, de la historia. Y aquí es donde se desata el águila. Claro, claro. Es tan increíble, digamos, la capacidad de juego de Jordan que acá le quitan el límite de minutos y mete 49 en el primer juego en Boston, Claro. en playoff, una cosa, digamos, que nadie había hecho. Y después bate el récord en Boston, donde mete 63 puntos y ya... Y ya rompe a otro nivel. No, aquí de hecho el mismo Larry Bird, que es quien era campeón básicamente de la NBA y la máxima con Magic Johnson, eran los dos grandes. Claro. Aquí ya Era dicen... como la gran rivalidad de la época. Claro, acá dicen Jordan, la verdad es Dios vestido de humano, porque esto aquí nadie lo ha visto. O sea, nadie en la posición de él podía dominar tanto el juego. ¿Eso en qué año fue? Lo estoy tratando de ubicar para darle contexto de King. Eso fue en el año 86. En el y 86. sí, Perro autoexistente, ¿no? y él está en perro autoexistente, exacto. O sea, todos sus años blancos, de No, hecho, los años azules. perdón, los años azules, de hecho, culminan cuando él está en la mitad, en el tono resonante, que calza con su edad 26, su antigua Claro. perfecto. Claro, claro. Que es la serpiente resonante. La serpiente resonante. 26 de la años. onda de la tormenta. Y aquí es donde es uno de los tiros más conocidos que hace Jordan. Pero espérate, en ese año, el 26, contratan a Phil Jackson. ¿Dónde? Acá lo tengo escrito, no sé si será verdad, pero que en ese año, en el 89-90, Ahí sí, ahí lo en el contratan. año 26, Ujú. contratan, o sea, draftean a Scottie Pippen, Horace Grant, y ponen a dirección a Phil Jackson. Phil Jackson es tierra rítmica de la onda encantada del humano. Sí. Y ahí, ahí entra la mentalidad de entra Jordan. la mentalidad. Sí. ¿Sí? Ahora, lo que te decía yo, en el año 26, eso fue en el 89, y ahí es donde ganan su primera serie. Y ganar la primera serie para Chicago fue súper importante. La serie explica qué es lo que es la serie, para que la gente que lo Eso es entienda. súper importante porque para ganar la final, para ganar un campeonato, tú tienes que ganar una serie. Claro. De hecho, tienes que ganar 4 series. Claro. Y una serie es el equipo que gana en mejor a 7 partidos. O sea, el que gana 4 partidos gana la serie y Exacto. avanza hasta la llegar a siguiente. semifinal, hasta ganar a la final de conferencia y después la final de la NBA. Son 4 como finales o 4 pasos para llegar a la final. A la final, claro. Y claro, hay jugadores que son muy buenos jugando básquetbol, otros que juegan bien, digamos, cuando hay que jugar bien en la temporada regular, Claro, otros que juegan bien en playoffs, pero jugadores que ganan series. claro. Y aquí Chicago le gana a Cleveland, que Cleveland le había ganado los 6 partidos en la temporada. Claro. 6-0. Chicago no le sí. había ganado Ni uno. ninguno. Y mete el último punto en el último partido, en el Claro. quinto partido, y terminan ganándole a Cleveland y avanzan, digamos, crean en que pueden ganar.
y pierden esa temporada contra Detroit, pero ya Claro. cambian a Phil Jackson, lo que decías tú, se consolida Pippen y Grant, y viene esta mentalidad que ya comienza digamos, con los campeonatos. Claro. Aquí en Cleveland es donde iba a hablar del tiro, que es el tiro en donde va y como que va para un lado y después se frena y el jugador como que se cae y queda solo y lo tira simplemente y gana en el partido, Sí, que pasó a la historia esa canasta como el tiro. exacto. Que es cuando le ganan la serie a Cleveland. Y Claro, después ya en el año 91, Phil Jackson, que se le conoce como el maestro Zen, claro. Él eh, era seguidor de Ram Dass, si no me equivoco. sí, Ram Dass es uno de estos maestros budistas o sea, americano que se fue a estudiar a la India, y a los Himalayas, ¿cierto? Volvió con esta mentalidad y hizo como famoso en Estados Unidos también el movimiento. exacto, porque la mayor cualidad que tiene Jordan es la de entrar en la zona, Claro. ¿cierto? De hecho, tú me acuerdo que me dijiste que tenía ahí un libro donde Sí, sí, hablaba sí. específicamente del De flujo, Mihaly Mihalovic. que habla del flujo, Sí, ¿no? De conectarte con el momento y de estar, digamos, totalmente concentrado en el presente. exactamente. Y Phil Jackson les hacía de meditación, yoga, tai chi, prácticas de los aborígenes americanos. O sea, le entró digamos, a entender la filosofía del juego en Exacto. profundidad. Y una vez que Jordan entendió eso, Cambió ya todo. no solamente él anotaba, defendía, sino que sabía cómo ganar un partido. Exacto. Y cuando ya sabía cómo ganar un partido, aquí ya nadie lo paró. Bueno, en la jerga basquetbolística americana se le dice la zona o La la zona, burbuja. claro. Son como los términos que ocupan. Que en el fondo lo describe Mihaly Mihalovic, ¿cierto? Mm, En su libro Flujo, que es lo que hace, hace un estudio de muchas personas que son deportistas y se dan cuenta que cuando su mente está sincronizada en el tiempo con su cuerpo, como que entran en un estado en donde todo sucede muy rápido, pero es experimentado por la persona de una forma en cámara lenta. Y eso es lo que ellos explican, ¿cierto? Que es como que todo es en cámara lenta y todo funciona. Tú haces y se genera lo que hablábamos, creo que en el primer capítulo o en el segundo con Manu Ginóbili, claro. la telepatía, ¿cierto? Mm, Entonces, la capacidad de entrar en la zona es una capacidad que los mejores jugadores del mundo lo pueden mantener por muy poco tiempo, claro. ¿cierto? Y una de las cosas que Michael Jordan tenía era la capacidad de estar en la zona mucho tiempo. Entonces, y se dio cuenta que la diferencia que hacían en los partidos importantes de las series, de los playoffs, tenía que ver con la capacidad de estar en la zona. Y en la zona, en este momento presente, que viene mucho al caso porque en el fondo es lo que todos buscamos, es donde lo imposible es posible, ¿cierto? Y ahí empieza todo este juego porque tampoco digamos que la competencia de los Chicago Bulls en los años 90 era débil. Ellos tuvieron que todos los partidos de la serie eso eran de 5 partidos, 6 partidos, 7 partidos. No eran como ahora de repente pasan algunas series que son 4-0, 4-0. Eso no pasaba mucho. Se fija, llegaba de verdad como la meca, o sea, lo más importante de los equipos. Y siento que Michael Jordan, con esta mentalidad que tú estás hablando y esta capacidad que te le da Phil Jackson con tener un compañero como Scottie Pippen y Mm, poder trabajar en base a estar en la zona y estar ganando partidos. Tú lo hablaste, me acuerdo, en Manu Ginóbili. Hay algunos jugadores que son considerados como buenos para pasar, buenos para hacer otros, pero hay otros que son buenos para cerrar partidos, claro. ¿cierto? Closer. Mm, Los closers, ¿te fijas? Entonces, yo creo que Jordan, independiente que tenía mucha estadística buena en varios ámbitos del juego, una de las cosas por la que es recordado es precisamente por el cierre de los partidos. No hay nada lindo en el básquetbol que la canasta de último segundo con la chicharra sonando y ganando el claro. partido con el marco rojo, ¿cachai? Y ese debate que tú, digamos, iniciabas, digamos, con Jordan de quién es el mejor y por qué, digamos, se le atribuye que es el mejor de todos porque nunca perdió una final. Claro, O sea, estamos hablando de que hay muchos jugadores que salen campeón en franquicias que tienen mucho peso histórico, como los Boston Celtics, como los claro, Lakers, donde para ellos llegar a una final, digamos, no es una novedad. claro. A-
Chicago, digamos, no estaba en el mapa de nadie y hasta el día de hoy sigue siendo, digamos, de las 4 franquicias que más campeonatos han ganado, Sí, solo gracias a Jordan. a Jordan. Entonces, más mérito aún tiene. Creo que con Jordan fueron 6 finales, 6 ganadas. Sí, no perdió Sí, no ninguna perdió final. O sea, eso lo hace, Y fueron digamos, 3-3. No, ni siquiera fueron 3 años, después Criebre y 3 años después. y eso es importante porque en la época de los 80, Magic Johnson y no Larry Bird, pero Magic Johnson ganó un bicampeonato. O sea, pudo, digamos, defender el título. Pero nadie había conseguido 3 anillos. 3 años desde la década de los Boston Celtics, los 60. Claro. Habían pasado décadas de que nadie había ganado 3 al hilo y digamos, en el año 91, 92 y 93, que Jordan pasa del águila solar, Claro. 91, al 92, Sol el planetario. sol planetario, Y hasta Serpiente el espectral. espectral en el 93, gana su primer tricampeonato. Exactamente. Y en el año 92, en el sol planetario, es donde aparte juega las Olimpiadas con el Dream Team en Barcelona, que ya, digamos, está en el mejor momento. En el mejor momento. O sea, ese Y Jordan... ese año, si no me equivoco, el año que muere el papá. El 93, en El Serpiente 93, Espectral. ¿cierto? En Serpiente Espectral muere y pasa lo increíble. Que Sí. la historia de Michael Jordan, yo me acuerdo de haberlo vivido, porque yo soy de la época de ver el básquetbol del 93 cuando lo daban por ESPN, los Sí. partidos de los Chicago Bulls, porque estaba Michael Jordan, ¿cierto? Y otros partidos, pero esa era como la base. Sí. Y es donde tú veías las finales, porque en el fondo llegaba al TNT, si no me equivoco, era el que llegaba, no era el ESPN, era el TNT, en donde tú veías las finales, porque en el fondo era lo que se transmitía a nivel mundial, Claro. y uno se hacía como presente, pero después de haber ganado, porque gana el tercer campeonato, y le comentan que el papá murió. Y él entra como en un estado de depresión, podríamos interpretarlo haciendo de psicólogo, entra en un estado de depresión y se decide retirar del básquetbol. Dice que ya no tiene porque el papá era su mejor fan. O sea, De hecho, era semilla magnética, que es su análogo. Análogo, perfecto. Sí. Era semilla, esa no la tenía, 144. 144. ¿Y cuánto suman? Suman Tormenta Galáctica. Tormenta Galáctica, perfecto. Y claro, era su mayor fan y en el fondo era la persona por la cual él jugaba. Él siempre lo dijo, mi papá iba a todos los partidos, él siempre fue Al lado, siempre. desde el colegio, ¿cierto? Sí. Estaba ahí dándole, le dijimos al principio, fue el que le armó una cancha atrás de su casa y todo el mundo lo iba a ver porque tenía esta habilidad para poder hacer, siendo que el papá era fanático del béisbol. Sí. Y ahí él se retira y se va a jugar a los Chicago White Sox de béisbol. O sea, se cambia de deporte, sí. a un deporte que es completamente distinto. Quizás lo único que podemos decir que se parece el béisbol al básquetbol es de que en algún minuto estáis solo contra la pelota, quizás. Bueno, pero para mí el béisbol es... No, es totalmente diferente, porque en el básquetbol no hay tiempo de pensar nada. No, claro. En cambio, en el otro es béisbol estratégico. tenéis que estar en un lugar y esperar. Yo lo he dicho en otro podcast, para mí el béisbol bordea el límite de deporte, ¿cachai? Porque Sí. ya no es tanto. Incluso tú veías a Babe Ruth y Babe Ruth era un huevón que era gordo. Por eso tiene tanto mérito que Jordan haya podido mantener el estado de la zona por tanto tiempo, Sí. porque el básquetbol es demasiado rápido. O sea, el flujo de lo que está pasando Exacto. en lo anímico es una montaña rusa. O sea, pasáis de un minuto a Claro. estar en la gloria a poder en un minuto estar abajo y tenéis que saber levantar. Entonces, por eso era invencible, porque ya cuando entendía el timing del partido, sabía cuándo había que apretar Claro. y ganar el partido. O sea, ya era invencible. Y tenía ese tema que no era tan conocido como lo es ahora. ¿Te fijas? El tema de la zona. Yo creo que en esa época la gente entendía que le dicen, he's on fire, ¿cachai? Está como en llamas, ¿cachai? Pero no asociado al concepto de la mentalidad. ¿Te fijas? Yo creo que con Jordan eso cambia y todo el mundo empieza a estudiar. Bueno, el ejemplo más claro es Kobe Bryant. Claro. ¿Te fijas? En ese caso, como el heredero del juego, hay videos donde tú veis los movimientos de Bryant y Jordan y es como que el mismo jugador estuviera reencarnado en otra parte. Porque de hecho, dice que le robó todos sus movimientos. Pero a lo que iba era que va a jugar este béisbol, le retiran el número. Le retiran el número, lo cuelgan, en básquetbol se usa y en los deportes en general que este número no se ocupa porque está así. Claro. Vuelve a jugar a Chicago al año siguiente, a la temporada y media siguiente. 18 meses de pausa. Fue una temporada y media. Sí. Porque entró a mitad de temporada jugando con el número 45, que claro, el número... papá.
y le va pésimo. No logra. O sea, le va bien, porque de todas formas bate el récord de anotaciones de la temporada, Ya. pero cuando tiene que entrar al nivel más competitivo de playoff, ahí pierden. Ahí pierden. Entonces, y ahí él va a hablar con los dueños que necesita su bolera de vuelta. Claro, es que ahí, de hecho, ahí le dicen, uno de los contrincantes de Orlando le dice, parece que el 45 no es lo mismo que el 23. Y Jordan, digamos que, Le queda es que calahondo. cualquier cosa que tú... Eso es lo que la capacidad que tenía, ¿no? Del trash, que es el hablar. El hablar va a desconcentrarte. Tiene consecuencias. Sí. Y que le dijeran eso, digamos... No, es un bichito que le tiene que haber quedado marcando. Es entrar en la motivación para decir, bueno... De hecho, ahí en la vuelta él está en el Águila Cósmica. Sí, pues está en el Águila Cósmica. Cuando pierden con Orlando y entran con todo el año 96 en el Sol Magnético. En el Sol Magnético. Y aquí es increíble, porque el año 96 es... no solamente Jordan está siendo el mejor jugador hasta el momento de toda la NBA, porque no había discusión alguna de que era el mejor de la época. Pero en el año 96... con este Sol Magnético ya maduro, alcanza el récord histórico de la temporada, 72 victorias. Nunca antes alguien había ganado 70 partidos, y él terminan ganando 72 y perdiendo 10. Y bueno, aparte graba Space Jam, que también lo posiciona en el planeta entero. En el mundo famoso. Y salen campeones. Le ganan a, digamos, ¿cómo se llama esto? De hecho, una de los momentos históricos de Jordan, porque terminan cerrando el campeonato en el Día del Padre. ¿Ya? Y esa frase, o sea, esa imagen donde Jordan se va digamos, al camarín a llorar porque se da cuenta de que no está el padre al lado para celebrar. Exacto. Y siente ese vacío y bueno, ahí comienza, digamos, la tanda de lo que va a ser su segundo tricampeonato. O sea, si ya era difícil hacer un tricampeonato, sí, digamos, Jordan hace 2 y ahí es donde nadie lo ha igualado. Y mira, ahí tengo anotado que en este Sol Magnético, cuando ya hace las más de 70 victorias, también gana el quinto MVP en las finales, que también es otras cosas que nadie ha logrado, ¿cierto? Sí. O sea, no solo llegó a las finales y la ganó, sino que fue el mejor jugador de las finales, de la serie, ¿cierto? Claro. Que eso también es un dato súper importante porque es un dato con los que pelean todo el mundo, claro. ¿Te fijas? Tiene 6, de hecho. 6 tiene 6, ahí gana el quinto, ¿te fijáis? Y en esa época, como hablamos que en la primera época de Jordan, antes del béisbol, podríamos decir antes del béisbol y después del béisbol, claro. Antes del béisbol, eran los Detroit Pistons, ¿cierto? Ese era el enemigo número 1. Los Bad Boys. Los Bad Boys, que tenían un juego que cuando tú los veías hoy día no pasan. De hecho, tenían una regla que era regla anti-Jordan. Claro, y tenía una forma de poder... Era pégale antes de que salte. Claro. Pero después cuando vuelven, viene la época de los Utah Jazz. Claro. Con Karl Malone y con John Stockton, que para mí esa es la época que yo tengo más clara del básquetbol en mi mente. Y ahí con 35 años. Y me acuerdo porque Stockton era un blanco chiquitito, ¿te fijáis? Que había llegado a este cartero Malone, que era un gigantón, ¿te fijáis? Que estaba ahí a jugar, pero topaban contra los Bulls. Y ahí ya sacan a Dennis Rodman, lo traspasan desde los Pistons a los Bulls. No, pasa por San Antonio, se da unas vueltas y ya llega a Chicago. Pero llega a Chicago. Pero en el fondo él era conocido por los Pistons. Ahí era parte del grupo de los Bad Boys de ese equipo. Claro. De ahí, claro, llega y ahí ya con Rodman, que era lo que necesitaba, porque también hay un desgaste físico, hay un tema, ya empiezan a darle un poco de su propia medicina a los otros demás. Y ahí cuando se arma este trío, por así decirlo, más los otros dos, ya son imparables y logran este segundo tricampeonato que la verdad, bueno, en ese tricampeonato logra el sexto MVP y ya lo deja en otro nivel que no ha sido igualado ni por cerca, o sea, ninguno, ni siquiera Stephen Curry que es como el que está ahí peleándola, él ha perdido finales. Si en el fondo, varias, sí. En el fondo no, LeBron James también ha perdido más finales de las que ha ganado. Y en el fondo el punto tiene que ver, independiente con la estadística, hoy día creo que se juegan más partidos que antes también, ¿cachai?
el jugar un partido en los años 80 y en los años 90 no es lo mismo que jugar un partido ahora. Antes, bueno, tú podías ahorcar a un tipo y no te pasaba nada. Ahora tú lo tocáis, weón, el dedo chico y es foul. Sí, ¿Cachai? de hecho, el promedio de puntos en esa época era de 95 Claro, nadie puntos pasaba los 100 puntos. y ahora es de 115. Claro. Entonces, siento que Jordan en ese sentido, si tú vayas a comparar un jugador, tenéis que primero comparar las estadísticas de cuántas finales ha ganado, cuántas ha perdido, porque todo eso es el paquete que vale la pena, porque en el fondo tiene que ver es como decir, no sé, Messi ganó un campeonato al principio y después uno al final. No, la época de Messi es cuando con el Barcelona ganaron todas las Champions y todos los campeonatos, hicieron todo en un momento, ¿cachai? Porque es el momento que te marca como jugador, no porque ganís más veces, va a ser, aparte, Jordan se retira, ¿a qué edad? ¿A los 36 años, 36 años? Que se retira 3 veces. Sí, bueno, se retira. Acá tengo que No, los pero 37. después, de hecho, el Jordan que yo vi fue el Jordan de los Wizards. Porque él se retira del año 98 cuando gana este segundo Sí. tricampeonato. Y después, digamos, pasan 2 años, hasta el 2001, 2002, casi 3 años, donde decide volver Claro. digamos, a la NBA, a ayudar al proyecto de los Washington. El equipo que compra, el primer equipo que compra. Claro, o se empieza a meter ahí como en la administración y le va súper bien en todo caso. No Sí. tan bien como para llegar a playoff a hacerlo, tiene 39 años, Sí. pero sí bate todos los récords de un jugador a esa edad. Claro. Y además, digamos, es un ídolo donde recibe el reconocimiento de toda la liga y bueno, lo posiciona. A mí lo que me digamos, resumiendo más allá de esta onda encantada de la luna en Jordan, es de que cómo él es capaz de tomar decisiones en base a su estado emocional, de todas las veces que se tiene que retirar Claro. y después volver, pero para encontrar la real motivación para tener que ganar 3 años consecutivos. Sí, o sea, claro. si él no hace lo del béisbol, si él no se retira, porque cuando él se retira y por la muerte del padre, él ya había pensado retirarse. Sí, claro. Por el desgaste. Por el desgaste, digamos, el acoso de la prensa, era demasiado. Y él necesitaba, digamos, hacer otra cosa, porque ya no tenía la motivación y sin motivación no podía alcanzar ese nivel. Claro. Y eso es muy del flujo, ¿no? De sintonizar con el estado emocional y digamos, de ahí tener las herramientas para crearte la dinámica para poder ganarlo todo y así lo hizo. Maravilloso. Yo encuentro que Jordan es un ejemplo. Quizás puede tener puntos bajos o negros como cualquier personaje, pero hablando deportivamente, en cuanto a la mentalidad, a lo que transmite, a la recordación, al cariño, a la defensa por sus pares. Porque en el fondo, en esta comparación, todo el mundo trata de decir que es mejor, que otros son mejores. Claro. Incluso él no entra en ninguna discusión porque hay una foto que sale como así como con 6 anillos puestos y les dice, ya, a ver quién va a llegar acá para poder ponerse a discutir, ¿cachai? De hecho, hay una donde cada vez que le hacen esa pregunta de quién es el mejor de todos los tiempos, dice, esa es una pregunta muy tonta. La pregunta que se debe hacer es cuál es el mejor equipo de todos los tiempos, Claro. porque un jugador no gana nada. Claro. Si no está en un conjunto, un jugador, por muy bueno que sea, jamás va a poder hacer algo. La dinámica es de estar todos en la misma sintonía, conectados con lo que quiere tu técnico para digamos, ganarlo todo. ¿Cómo se llama? Para cerrar, Jordan, ¿cómo se llama el entrenador de los Golden State Warriors ahora? Steve Kerr. Steve Kerr, que era jugador de los Bulls. Sí, la segunda tricampeonato. Incluso creo que un punto de él gana el quinto o el sexto. El quinto. Cierto, me acordé por eso. Y siento que Steve Kerr, de ese equipo, ¿cierto? Del segundo equipo. Creo que Águila también, Águila Solar. Te iba a preguntar cuál era el king, porque siento que él logra con los Golden State Warriors, que era un equipo que también era nada. En una época cuando se trasladan a San Francisco, antes de trasladarse a San Francisco no eran nada. Yo no me acuerdo haber estado en ninguna final ni nada. Logra la mentalidad. Siento que lo más cercano que tú podés tener a la mentalidad, no en el estilo de juego, no en el formato, sino que en la mentalidad, lo tiene Curry y su equipo en los años más, por así decirlo, florescentes,
pero con Steve Kerr en la cabeza. Y siento que eso también es parte de lo que heredó el equipo, de la sensación que dejó, porque no hay, Scottie Pippen no es entrenador, ¿cierto? Rodman tampoco es entrenador, ¿cierto? Él fue como el único que se logró formar dentro de este tema y lograr llevar a cabo un proyecto que fue exitoso, que en el fondo tiene mucho que ver. Una Una dinastía, ¿cierto? Bueno, pasemos al último entonces, ¿o queréis decir algo más? No, pasemos al último. Ya, sí, pasemos, ya, no hemos alargado. Sí, podemos hablar 1000 años. Es verdad, es verdad.